Bienvenidos una vez más a la Casa de Dios. Vamos a compartir una pequeña reflexión en esta tarde. Quería definir el término iglesia. Iglesia, conjunto de fieles unidos por una misma fe. Esta es una de los significados de la palabra iglesia. Quería reflexionar sobre cuál es el papel que hoy en día tiene la palabra iglesia y la iglesia como institución. Para nosotros, iglesia sí es un conjunto de fieles unidos por una misma fe. Y desde aquella iglesia primitiva de la que nos habla el libro de los Hechos, pasaron muchísimos años, pasaron muchísimos cambios sociales, situaciones políticas, culturales, sociológicas. La iglesia, desde esa iglesia primitiva de la cual nos hablaron los primeros cristianos, sigue en pie. Y hoy, 2021, vemos una iglesia que, a pesar de tantas cosas, aún sigue en pie. Pensaba en esta pandemia que estamos atravesando, que nos ha llevado a recluirnos por mucho tiempo, algunos por más y otros por menos, pero por mucho tiempo nos ha obligado a estar recluidos en nuestros hogares, tal vez no pudiendo congregarnos, pero aún así, a pesar de tener enseñanzas virtuales, la presencialidad en la iglesia no se puede reemplazar. Vemos que es fundamental, como dice la definición, conjunto, estar juntos en una misma fe. No se puede reemplazar el estar juntos en la iglesia. Por eso, cuando hay gente que dice, yo en mi casa puedo orar, yo en mi casa alabo a Dios, o yo en mi casa también leo la Biblia, eso está perfecto, pero no es lo mismo. La iglesia está destinada, preparada, establecida para ser un conjunto de fieles unidos por una misma fe. Y no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de un templo, estamos hablando de un conjunto de fieles. Si bien podemos hacer muchas de las cosas que hacemos en el templo como iglesia, lo podemos hacer a nivel familiar, individual, en nuestras casas, no se puede reemplazar el estar juntos, el estar unánimes y el compartir. No es lo mismo. Por eso en esta tarde quería compartir algunos versículos que nos hablan de por qué es bueno estar juntos, por qué la iglesia es un buen lugar, por qué la iglesia es un lugar diseñado para que crezcamos, para que nos enriquezcamos, para que nos sanemos. Por eso vamos a compartir algunos versículos, vamos a leer algunos versículos. Dice, por ejemplo, Hechos 2:44, cuando habla de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de los primeros cristianos, de los primeros que creyeron en Cristo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así eran los primeros tiempos. Obviamente que con el correr de los años, esos cristianos que tenían en común todas las cosas, ya dejaron de tener en común tal vez todas las cosas, porque hubo que empezar a ocupar el tiempo en trabajar, en viajar. Algunos con los años se dedicaron a diferentes ministerios y sí se fue perdiendo el hecho de compartir tantas horas juntos. Pero sí, la iglesia se caracteriza por estar juntos y tener cosas en común. Dice Hebreos 10:25, nos exhorta, no dejen de congregarse como acostumbran a hacer algunos, sino anímense unos a otros. Así que la Biblia nos dice de principio a fin, no dejen de congregarse,
sean uno, tengan un mismo sentir, estén juntos. Por eso la iglesia es un buen lugar. ¿Un buen lugar para qué? Un buen lugar para edificar. Dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dice el apóstol Pablo, anímense y edifíquense. Así que la iglesia en su conjunto es un buen lugar para edificarnos. Por eso cada vez que uno viene a la iglesia se edifica. Usted está edificando a alguien y es edificado. Anímense y edifíquense unos a otros, así como lo vienen haciendo. 2, la iglesia es un buen lugar donde podemos ministrar los dones. Dice 1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Es decir, la iglesia es un buen lugar donde poner en práctica aquel don que hemos recibido de parte de Dios. Es un buen lugar para empezar a practicarlo. Por eso dice la Biblia, cada uno lo que haya recibido. No tenemos por qué tener el don del otro, del hermano, de aquel. No, el que hayas recibido y cómo lo recibiste, ministralo. 3, la iglesia es un buen lugar donde tener un mismo sentir, para tener un mismo sentir. Filipenses 2:2 dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un lugar para tener un mismo sentir. Y el apóstol está diciendo, completen mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo esa pasión, sintiendo ese fuego, buscando la presencia de Dios. Eso es la iglesia, es estar unánimes en un mismo sentir. La iglesia también es un lugar donde podemos recibir bendición. Ya lo dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ya lo decía el Salmo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La iglesia, un buen lugar para recibir bendición. Si estás en la iglesia, estás bendecido. Si estás en la iglesia, ahí envía Dios bendición. 5. La iglesia también es un buen lugar para hacer memoria. Dice en Lucas 22:19, entonces Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La iglesia cada vez que se junta, cada vez que nos juntamos como cuerpo, como conjunto de fieles, estamos haciendo memoria de Jesús. Estamos recordando aquello que Él hizo. Tal vez haya domingos donde partimos el pan, tal vez haya domingos donde no lo hacemos, pero cada vez que nos juntamos, recordamos el sacrificio de Jesús. Recordamos por qué estamos y por qué somos iglesia. Un lugar donde podemos hacer memoria, así como nos pidió el Señor. 6. La iglesia, un buen lugar donde orar por las necesidades de los hermanos. Dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice que la iglesia sin cesar seguía orando, no importaba la situación. Había toda una iglesia que estaba apoyando a Pedro que estaba en la cárcel. Así que la iglesia cuando está reunida, cuando está junta, cuando está con un mismo sentir, cuando está bendecida, cuando está con un propósito, puede orar por la necesidad de los hermanos y es oída, porque ahí cuando la iglesia estaba orando, Pedro fue liberado. Dice que se aparece Pedro en medio de
la reunión golpeando la puerta. Así que la iglesia, como recién decíamos, un buen lugar para orar por las necesidades. 7. La iglesia, un buen lugar donde el Espíritu Santo quiere manifestarse. Vemos en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, cuando hubieron orado, el lugar tembló. Dice que el lugar tembló no porque estaban haciendo cualquier otra cosa, estaban orando, estaban haciendo lo que Dios quería que hiciera en ese momento la iglesia, estar unánimes y estar orando. Y el Espíritu Santo estaba deseoso de manifestarse en ese lugar. Por eso es que respondió a la oración unánime de todos. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Aquí tenemos el ejemplo viviente de que la iglesia es poderosa para recibir la unción del Espíritu Santo cuando está unánime. 8. La iglesia, un buen lugar para seguir creciendo siempre. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra del Señor necesita que crezcamos siempre. Acá lo dice en 1 Corintios 15. Estén firmes y constantes. Firmes, es decir, no estar un día sí, un día no, un día tengo ganas, un día no tengo ganas, un día voy, un día no voy. No, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, y vuelve a decir siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No se desanimen, crezcan, traten de buscar más, de crecer. No importa, siempre decimos, lo que hace el que está a mi lado o el que está detrás mío o adelante. 9. La iglesia, un buen lugar para orar por sanidad. Dice Santiago 5:15 que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Así que vemos que la iglesia también es poderosa, no solo para recibir al Espíritu Santo, sino también para impartir sanidad a través de las oraciones. Porque aquí lo dice en Santiago, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y terminamos diciendo, ¿por qué la iglesia es un buen lugar? Y la conclusión es que la iglesia es un buen lugar porque es una obra de Dios y no será destruida. Compartíamos hace unos días la historia de Pedro y de Pablo cuando son llevados delante de los fariseos, cuando ellos enseñaban en el templo, querían apedrearlos, querían matarlos literalmente porque estaban predicando de Jesús, y dice que los fariseos no querían escucharlos más, los metían en la cárcel y ellos eran librados a través de los ángeles que los podían sacar. Dice que eran librados y nuevamente iban al templo y volvían a predicar, y ya los fariseos no querían escucharlos porque dice en Hechos 5 que trastornaban a todo Jerusalén. Ya era demasiado lo que estaban haciendo. Dice que predicaban y predicaban a toda hora. Entonces, en ese momento, uno de los jefes de los fariseos, Gamaliel se llamaba, se acercó a la multitud y dice que con voz muy fuerte dijo: basta, no los quieran destruir, suéltenlos, no les hagan más daño, porque si este consejo o esta obra que están haciendo Pablo y Pedro es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podráis destruir.
Así que fue Gamaliel el que hizo entrar en razón a todos los fariseos que querían destruir a estos que alborotaban a Jerusalén. En ese momento Gamaliel les empezó a recordar todos aquellos profetas que habían aparecido antes de Jesús y cómo se habían desvanecido con el tiempo. Les trataba de demostrar que si eran teorías humanas las que ellos estaban enseñando, pronto se iban a desvanecer, pronto iban a tener el mismo final que estas otras teorías, que estos otros profetas que se habían levantado. Así es que la conclusión fue: no les hagan daño, porque si lo que ellos están anunciando es simplemente algo humano, ya se van a cansar. Esto en algún momento se va a terminar y no va a quedar en la nada. Pero felizmente que se equivocó, porque la iglesia no es una obra humana, no es la idea de una persona, sino que es el proyecto y el propósito de Dios. Porque Jesús mismo vendrá a buscar a su iglesia, a ese conjunto de fieles unidos por una misma fe, amados y perdonados. Por eso vamos a repasar la iglesia, un buen lugar para edificarnos, la iglesia, un buen lugar donde ministrar nuestros dones, la iglesia, un buen lugar para tener un mismo sentir en unidad, un buen lugar donde recibir bendición y vida eterna, la iglesia, un buen lugar donde hacer memoria del sacrificio de Jesús. También la iglesia es un lugar donde podemos orar juntos por las necesidades de nuestros hermanos. La iglesia, un lugar donde el Espíritu Santo quiere manifestarse mientras nos congregamos y estamos unánimes buscando su presencia. La iglesia también es un lugar que nos invita a estar creciendo siempre. Así que dice la palabra: hermanos míos, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y finalmente decíamos, la iglesia, un buen lugar para orar por sanidad, porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La iglesia no es una obra o una idea humana. Terminamos diciendo: la iglesia es una obra de Dios y no será destruida. Te invito a que te sigas congregando, te invito a que no bajes la guardia, a que no dejes de ser constante. Te invito a que quieras desarrollar tus dones en el lugar donde Dios te ponga, que puedas brillar, que puedas fluir, que no mires lo que hace el de al lado, si el de al lado sirve, si el de al lado se congrega, si aquel está o no está viniendo. Te invito a que puedas reflexionar de que la iglesia sos vos, la iglesia te necesita, la iglesia somos todos nosotros, y para estar en un mismo sentir necesitamos de todos, nos necesitamos. Por eso que Dios pueda poner este sentir de congregarte, y que no es lo mismo quedarte en casa, y no es lo mismo cantar, adorar, orar o leer la palabra solo. Necesitamos y te necesitamos en el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga.